Al Señor, qué bueno, qué bueno. Sí, vamos a dar la bienvenida también a Amalia. ¿Dónde está Amalia? ¿Amalia? ¿Por allá? Un aplauso. Denis, ¿dónde está Denis? ¿Por allí? Un aplauso a Denis. Bienvenida. Miriam, ¿dónde está Miriam? Por aquí, bienvenida Miriam. Dios te bendiga. Y Oneira, ¿dónde está Oneira? Bienvenida también. Gloria al Señor. ¿Cuántas visitas tenemos hoy? ¿Cuántas? Bueno, eso es bueno. Eso es buenísimo, que Dios traiga mucha gente a su casa. Os damos la bienvenida como familia. Aquí tenéis vuestra casa. ¿Y cómo le decimos a los que vienen por primera vez? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Qué bueno. Muy bien. Que el Señor os bendiga entre nosotros. Es un gusto tenerles aquí. Muy bien, pues después de recoger las ofrendas, simplemente antes de que los niños suban para su escuela dominical, me gustaría decir que os mandamos en el grupo de iglesia, ¿os acordáis que os mandamos, Israel mandó un link, un link, sí, un fichero donde tenemos que rellenar nuestros datos, ¿vale? De dónde vivimos, en qué ciudad, en qué barrio, para que hagamos esto que el Señor quiere que hagamos, estoy convencido. Entonces, los grupos de oración y de adoración. Por ahora solamente tenéis que poner dónde vivís. No hace falta, ni siquiera, no es que donde pongáis vayamos a tener la reunión. Luego esto tendremos que orar al Señor y tendremos que distribuir dónde vamos a abrir los determinados puntos a lo largo de toda la ciudad para que sean llamas. Pero no te olvides de rellenar ese formulario, por favor, de WhatsApp, ¿vale? No se te olvide. Por otro lado, decir que este jueves sí que tendremos ya nuestro discipulado. El jueves pasado, por motivos que ya empecé en un nuevo lugar y al final no me dio tiempo para regresar, estando allá en Granada, pues no me dio tiempo el jueves y por determinadas circunstancias, pero este jueves ya, si Dios quiere, empezaremos en nuestro discipulado online. Orad por mí, por favor, porque todos los lunes tengo que marchar a Granada y los jueves regreso para acá. Es una bendición que el Señor me ha permitido también el hecho de que los jueves por la tarde ya pueda estar en Sevilla, jueves, viernes, sábado y domingo, más días que fuera. Así que también le doy gracias a Dios por eso. Pero orar para que el Señor me guarde, por favor, a vuestro pastor, bueno, a vuestra pastora aquí y los días que esté, y a vuestro pastor en la carretera, que tengo 2 horas de camino para allá y para acá todas las semanas, pues para que el Señor lo haga posible y todo vaya bien. Muy bien, el domingo entonces nuestro culto, como siempre, a las 11:30 de la mañana, ¿vale? Y no tengo nada más, los niños nos vamos a la escuela dominical. A partir de la semana que viene, un momentito nada más, a partir de la semana que viene vamos a tener una reunión, el grupo de pastores y de diáconos y de responsables de ministerios de la iglesia. Vamos a tener una reunión el próximo sábado y a partir de ahí, en función de lo que Dios nos hable y de lo que Dios nos diga, ya trazaremos las estrategias para los grupos de oración, el discipulado en la iglesia o los viernes aquí, por lo menos algún viernes al mes, toda la iglesia necesitamos orar juntos, ¿vale? Pero eso ya lo diremos a partir del domingo que viene. Muy bien, pues entonces ahora sí los niños pueden subir a las clases de escuela dominical y recordar que los miércoles estamos dando la fruta y las verduras. Orad también por los hermanos que colaboran, sobre todo por Emilio, que está allí, y también por Robin, que colabora, y algunos otros que colaboran en este tema. Y es una bendición del Señor en estos tiempos poder recibir esas frutas, esas verduras, ese alimento que nos dan, ¿vale? Es una provisión de Dios. Cuando veo las uvas, porque también dan uvas, cuando veo las uvas, me acuerdo de las uvas, la tierra prometida, cuando el Señor, cuando mandaron a los 12 espías, ¿verdad? Y volvieron con unos racimos de uvas impresionantes, fruto de la tierra. Muy bien, ponte cómodo entonces en esta mañana. Vamos a, después de haber alabado al Señor, que me encanta, vamos ahora a recibir su palabra y te pido que cierres un momentito tus ojos, inclines tu cabeza, si quieres, para pedirle al Espíritu Santo que
Él se siga moviendo en medio de nuestra, como se ha movido la alabanza, así se mueva, implantando la palabra en nuestros corazones. Que implante la fe, que implante la semilla y que esa semilla pueda crecer y madurar para vida eterna. Así que te pedimos, Señor, en esta mañana, que toda distracción se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Que todo pensamiento que no te corresponde a ti se vaya en el nombre de Jesús. Señor, que tú anules toda maquinación y todo dardo del enemigo. Levantamos el escudo de la fe en esta mañana y nos preparamos, Señor, para que nuestro corazón sea un corazón sensible para recibir tu palabra. Te lo pedimos, Señor, por amor de tu nombre. Prepáranos y ayúdanos. Despiértanos. Estamos en tiempos complicados y difíciles y hoy más que nunca se necesita que pongamos oído a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gloria al Señor. Luego al final del culto, al final de la predicación, cantaremos esa canción que a mí me encanta. Yo quiero hablarte en esta mañana de algo que Dios ha derramado en nuestros corazones, de todos los corazones de los que estamos aquí en esta mañana. Dios ha derramado algo poderoso que nos va a ayudar a seguir en el camino, en este camino precioso del Evangelio donde Dios nos ha puesto, y no solamente a seguir, sino a seguir y avanzar venciendo todo obstáculo que se presente en medio del camino. Amén. De eso te voy a hablar en esta mañana. Quiero hablarte en esta mañana de la fe que vence. Hay una fe que no vence, que no es la fe verdadera, pero hay una fe que es la fe del Evangelio, la fe de la palabra, que es la fe que vence. La fe no es como si tuviéramos un objeto que lo pudiéramos guardar en la mesita de noche como si fuera una joya. La fe no es eso. La fe, podríamos decir que es como un vehículo que te lleva al destino donde Dios quiere llevarte para que alcances los propósitos que Dios tiene contigo. Amén. La fe es como un vehículo que te lleva al destino donde Dios ha señalado para ti y para cada uno de nosotros. La fe es como una llave que abre la puerta para entrar a otra dimensión, a otro lugar, a otra dimensión a la cual Dios quiere llevarnos. La fe es el motor por la cual muchos hombres y mujeres han alcanzado cosas que de cara al mundo eran imposibles. Han estado en lugares, han dado pasos a lo sobrenatural de una manera increíble. Esta es la fe. La fe es un vehículo, la fe es una llave y la fe también es el motor que nos impulsa para seguir adelante. Muchos piensan, queridos hermanos, que la fe es simplemente el deseo de que me vaya bien. Bueno, yo tengo el deseo de que me va a ir bien. O por ejemplo, la fe piensan algunos que es la esperanza de que las circunstancias por las que yo estoy pasando se resuelvan favorablemente. Algunos piensan que la fe es eso, es como el deseo de, no, yo tengo el deseo de que me va a ir bien. Yo tengo la esperanza de que esto se resuelva favorablemente. Algunos piensan que la fe es que las dificultades de la vida no me afecten demasiado. Pero ninguna de esas cosas es la fe que vence. Ni es la esperanza de que me puede ir mejor, de que las cosas me van a ir mejor, ni es ni siquiera la esperanza o la certeza de que todo lo que yo haga o las dificultades que se me presenten en mi camino no me van a afectar. Yo quiero mostrarte por un breve pasaje de la Biblia, no vamos a ir a él, te lo voy a nombrar porque luego iremos al pasaje que yo quiero nombrar de una manera fuerte. Un día, y te voy a mostrar qué es la fe a través de esto. La fe que vence es esta. Un día, Dios, mejor dicho, Abraham se levantó muy de mañana, cogió un burro, un asno, lo ensilló, le puso la cabalgadura, cogió a 2 de sus criados y cogió a su hijo Isaac en esa mañana y se dirigió al lugar donde Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo, a Abraham.
Abraham se levantó temprano porque Dios le había dicho, tienes que entregarme a tu hijo, en tal lugar y en tal lugar. Se levanta temprano, coge a los criados, coge a su hijo y se va hacia ese lugar. Yo me puedo imaginar, y quiero que tú te pongas a imaginarte la crisis personal en la que entraría Abraham, que era un hombre como tú y como yo, un ser humano, cuando Dios le dijo, el hijo que te he dado, Abraham, me lo tienes que entregar. Y me lo tienes que sacrificar en el monte Moriah para mí. ¿Tú te imaginas la crisis en la que entraría Abraham? Que estaría diciendo, Señor, ¿cómo puede ser que tú, un Dios de amor, un Dios al cual tú me diste una promesa, un Dios que me dijo que iba a heredar y que en mí iban a ser benditas todas las generaciones de la tierra, y que me diste un hijo con 100 años, y a mi mujer Sara, cuando tenía 90 años, le diste un hijo? ¿Cómo puede ser que ahora ese hijo que tú me diste me lo pidas en sacrificio? ¿Tú te puedes imaginar la noche que pasó Abraham? Si nosotros hay veces que por circunstancias de trabajo, o por circunstancias familiares, o por circunstancias de lo que sea, hay veces que por las noches se nos hace difícil dormir. Imagínate la noche que tuvo que pasar Abraham, porque era un ser humano como tú y como yo pensando, Dios, ¿cómo puede ser que tú me hayas pedido este muchacho? ¿Cómo puede ser que me hayas pedido lo que tú me diste con tanto amor? ¿Cómo puede ser? Y entonces Abraham estuvo toda la noche, me imagino, luchando con esos pensamientos y esas reacciones naturales que todos los seres humanos tenemos. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham no se movió por cómo estaba, ni por cómo se sentía, ni por sus emociones, sino que Abraham, a pesar, atención, esta es la fe que vence, escucha, Abraham, a pesar de cómo él se sentía, de cómo él no había dormido en toda la noche, a pesar de que no entendía por qué Dios le pedía eso, y no solamente por qué Dios le pedía eso, sino a qué venía que Dios le pidiera a su hijo en sacrificio, Abraham no se movió por sus sentimientos y por sus emociones, sino que Abraham cogió, se levantó de mañana, escúchame bien, ensilló su asno, cogió a los criados y dice que dispuso todas las cosas para ir y moverse hacia el lugar donde Dios le había dicho que tenía que entregar a su hijo. Luego esa es la primera característica de una fe que vence. La primera característica es una fe que no se mueve por las circunstancias ni por las emociones. No se mueve por los acontecimientos que me han pasado o que no me han pasado. La fe que vence no es una fe que se debilita cuando Dios no me da lo que yo le pido. La fe que vence no es una fe que se debilita cuando Dios permite algo que en su soberanía yo no entiendo ni comprendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa no es la fe que vence. La fe que vence es la fe que sigue adelante a pesar de que no entiendo ni comprendo por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham fue así. Abraham no entendía por qué Dios le estaba pidiendo a su hijo. Abraham no entendía para qué Dios le estaba pidiendo a su hijo. Pero Abraham siguió adelante y dice que preparó todas las cosas. Preparó el asno, preparó la leña, la cortó. Si veis ese pasaje hay un montón de verbos. Dice que se levantó, preparó, tomó, cortó, salió y se fue. Cara al lugar donde Dios le había dicho que tenía que entregarle. Sin importar si no había dormido, la angustia. ¿Tú te imaginas la angustia y la congoja que como ser humano Abraham tendría dentro? Tú ponte en su lugar. Que Dios te pide tu hija o tu hijo. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. No era porque cuando Dios se le apareció y le dijo, ven las estrellas del cielo. Todo esto, así será la multitud de tu descendencia. Cuando a uno le dice Dios, mira, qué bonito está el cielo, así vas a ir, tus hijos van a ser prosperados, tus hijos y van a alcanzar y van a... Ahí es fácil tener fe. Pero Abraham no fue el padre de la fe por eso. Abraham fue
Padre de la fe, por esta fe. Por una fe que se movió para entregar y sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido, sin entender por qué ni para qué. Pero él no se movió en sus emociones, se movió como en obediencia al Dios que era su amigo, al Dios que se lo había dicho. Esa es la primera característica de la fe que vence. Una fe que no se basa en las emociones. Ay, es que esta semana me ha pasado algo muy fuerte. Ya no voy al culto, me meto en la cama. Ay, es que esta semana perdí mi trabajo. Ya no voy a adorar a Dios, me meto en la cama. ¿Y qué si te pidiera Dios a tu hijo? ¿O qué si viniera la persecución que va a venir? Antes de que Cristo venga, vendrá persecución para los cristianos. ¿Dónde te vas a meter? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renegar de aquel que te salvó con su sangre? La fe que vence es una fe que obedece a pesar de que todo lo que le rodee esté por los suelos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he conocido gente, no solamente en la Biblia, sino aquí, que ha perseverado y persevera en los caminos del Señor, a pesar de que todo lo que tenía a su alrededor se vino abajo. Esa es la fe que vence. Esa es la fe que necesitamos, la fe de la obediencia a pesar de mis emociones que van en contra. Aleluya. Así que él se levantó muy temprano y muy de mañana y dio los pasos para hacer lo que Dios le había mandado. Esa es la esencia de la fe. La fe es una convicción profunda. Escúchame, la fe que vence es una convicción profunda de que Dios es fiel y de que Él me ama y que Él va a hacer su palabra y lo que me ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Es una convicción profunda que cree en el amor y en la fidelidad de Dios y que me lleva a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Es la certeza, la fe que vence es la certeza de que no importa cuán complicadas y difíciles son las circunstancias, Dios va a cumplir su palabra. Y su palabra para mí es verdad y es bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 4, mira cómo iba Abraham, mira cómo iba pensando cuando iba subiendo al monte Moriah. La noche fatal. No había dormido, estaba angustiado. Es lógico porque era un ser humano. Pero mira lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más sacrificio excelente que Caín, por lo cual... 11:4 he dicho, perdón, me he equivocado yo. 11:19. 11:19. Fíjate lo que pensaba Abraham cuando lo llevaba. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ponme el 18, Hebreos 11:18. El 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? Por la fe. Otra vez, ¿por qué? Por la fe. Pero por la fe que vence. No por la fe de la emoción. No por la fe de la circunstancia. Si cambia la circunstancia, cambia mi fe. Si cambia las emociones, cambian mi fe. Esa fe no vale. Es por la fe que Abraham, cuando fue probado por Dios, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Seguimos. Ahora, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Es decir, o sea, Dios le había dicho, tú escúchame, Dios le había dicho, mira, en Isaac te bendeciré, en Isaac te daré descendencia, en Isaac cumpliré las promesas que yo te he dado. Ahí tienes a Isaac, viejitos, Abraham y Sara, ahí le tenéis, se cumple mi palabra. Y ahora viene Dios y dice, ahora me lo entregas en sacrificio. ¡Fua! ¿Tú te puedes imaginar? Humanamente hablando, vamos a ver, por eso es por la fe. Por eso es por la fe. Aquí la razón, aquí el razonamiento no vale. El razonamiento humano aquí no vale. Por eso dice, por la fe que no entiende, por la fe que no comprende humanamente hablando, por la fe que no se sabe humanamente,
por la fe, en obediencia, sabiendo que lo de Dios es lo mejor, sabiendo que aunque no entienda lo que me está pasando, lo de Dios es lo mejor. Por la fe, habiendo dicho en Isaac te será llamada descendencia, mira, seguimos. Versículo 19. Pensando que Dios, ¿qué iba pensando Abraham? Camino a Moriah. ¿Qué iba pensando Abraham? No iba pensando, ¡guau! Me voy a quedar sin mi hijo, Dios no vale, yo lo hago porque lo tengo que hacer, Dios me lo ha dicho, pero no iba pensando eso. Él iba pensando que Dios, ¡guau! Fíjate qué poderoso es esto. Él iba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es decir, Abraham iba pensando camino al monte Moriah, dice, bueno, aunque yo le hinque el cuchillo, porque Dios me lo ha dicho, Dios lo va a levantar porque Él tiene poder para eso y para mucho más. Eso iba pensando Abraham. ¿Te das cuenta, hermano? No iba pensando, bueno, ha acabado todo, aquí se termina mi vida, aquí se terminan las promesas de Dios, porque él no iba pensando en razonamiento humano, él iba pensando en la fe que vence. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque la fe que vence, este mensaje es para repasarlo luego en casa 100.000 veces. Este mensaje es para repasarlo luego en el YouTube, y los que nos ven también, muchas veces. No te quedes con esto solamente hoy, porque son muchas cosas, algunos conceptos, algunos los vas a retener, pero otros no. Mastica la palabra, llévatelo a tu casa, cógelo entre la semana. Voy a oír el mensaje otra vez del pastor y lo comes. Y verás cómo Dios otra vez te habla a través de él. Aleluya. Entonces, la fe que vence no es la fe que hace o no es la seguridad de que Dios va a hacer lo que yo quiero que haga, sino la certeza de que Dios va a hacer lo correcto porque su voluntad es la mejor, buena, santa y agradable, aunque no lo entienda. ¿Entiendes eso? La fe que vence no es la que cree que Dios va a hacer lo que yo quiero. Esa no es la fe que vence. La fe que vence es la fe que tiene la certeza de que Dios va a hacer, aunque no lo entienda ahora o aunque esté sufriendo ahora, pero Él va a hacer lo mejor para mi vida porque Él me ama y porque su voluntad para conmigo es buena, agradable y perfecta. Esa es la fe que vence. No es la fe de mis deseos, aunque algunas veces mis deseos y los deseos de Él están en consonancia. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, hablando de la fe que vence, mira, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice ahí la palabra del Señor que se requiere fe para tres cosas. Se requiere fe para tres cosas. Número uno, mira, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, vamos a leerlo todo junto, venga. Así, la fe viene por Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria, número uno, para acercarme a Dios. Número dos, para agradar a Dios. Y número tres, para saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, para recibir las bendiciones de Dios. Tres cosas. La fe me es necesaria para acercarme a Dios, la fe me es necesaria para agradar a Dios y la fe me es necesaria para recibir de Dios sus recompensas. Efesios capítulo 2, para los que apuntáis. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿vale? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Amén. ¿Cómo viene la fe? Por el oír.
Dice, somos salvos por medio de la fe. Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10. Sigue el hilo. Mira el hilo. Somos salvos por medio de la fe. Así que la fe, por la que somos salvos, ¿por dónde viene? Por el oír. Lo que tú estás haciendo aquí hoy. Lo que están haciendo los que nos ven. Por el oír viene la fe de salvación. Y la fe que vence, también. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién manda la fe? Porque una cosa es que somos salvos por la fe. Vencemos, como hemos visto, por la fe. Aunque no entendamos, pero sabiendo que los planes de Dios son para nosotros buenos y de bendición, aunque no entendamos y estamos sufriendo en este momento, pero por fe obedecemos y nos movemos en la palabra que Dios ha dicho. Ahora, la fe viene por el oír. Así viene. Pero ¿de quién viene? De Dios. Es Dios el que deposita en sus hijos, cuidado, en sus hijos una medida de fe para cada uno. Hay un mínimo de fe que Dios derrama en nuestros corazones. ¿Dónde pone eso, pastor? Pues míralo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Seguidme el hilo. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Seguimos. Sino que piense de sí con cordura, ¿cómo? Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Ajá. O sea que ¿tú sabes por qué estás aquí en esta mañana? Porque tú tienes un mínimo de fe. Felicidades por eso. Te puedes dar un aplauso a ti mismo. Venga, date un aplauso. ¡Aleluya! Claro. Claro. Si tú estás aquí en esta mañana o tú que nos ves, estás porque tienes un mínimo de fe. Un mínimo de fe. Ahora, no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en esa fe que solamente es para la salvación. Tenemos que fortalecernos en la fe y aumentar nuestro nivel de fe para alcanzar las promesas y las bendiciones y los lugares y el servicio donde Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que moverse en la fe. La Biblia dice, atención, entramos en la segunda parte del mensaje. Hemos visto que es la fe que vence. Hemos visto el ejemplo de Abraham, que era una fe que no se basaba en sí mismo, ni en sus deseos, ni en sus sentimientos. Que no se movía en función de lo que le ocurría, sino que puesto a prueba, y la mayor prueba que le puede pasar a un ser humano, es la vida de un propio hijo. Esa es la mayor, para mí. Más que la muerte incluso de uno mismo, la mayor prueba de un ser humano es perder a un propio hijo. Y más de esta manera que Dios le dijo a Abraham, sin entender, sin comprender. Porque si tiene un accidente, pues tiene un accidente, pues si tiene un problema, pero que Dios mismo que te la ha dado, ahora te diga, dámelo. El Dios que te prometió las promesas, ahora te diga, claro, para que tu razonamiento baje por encima de tu fe. Para que no te muevas en razonamiento, sino para que te muevas en fe y en obediencia, aunque no lo sientas. Es que hoy no siento ir al culto. ¿Eso qué es? ¿Razonamiento humano o fe? Razonamiento humano. Es que ayer me acosté muy tarde. Es que hoy tengo muchas cosas que hacer. Razonamiento humano. Pero fe es, Señor, tú has dicho en tu palabra que venga a tu presencia, que nos congreguemos. Y por tanto voy a hacerlo, aunque esté cansado, aunque no haya pasado buena noche, aunque no haya dormido, pero voy a hacerlo porque yo sé que allí voy a encontrar lo que tú dices, bendición, vida eterna, presencia del Espíritu Santo, fuerzas nuevas, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Claro. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13.
que cuando nos convertimos, el Señor nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado es rescatado. Ahí estábamos todos y Él cogió, tuvo misericordia de nosotros, nos reconvino de justicia, de pecado, nos arrepentimos para aprobar, ¿qué se requiere? Fe. Fe. Dice Hebreos capítulo, por eso estábamos en Hebreos 11, versículo 2. Estamos hablando de que esa fe que vence me tiene que valer para superar las circunstancias y los problemas de la vida. Pero en Hebreos 11, 2 dice, porque por ella, ¿qué es? Por la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En la Nueva Versión Internacional, mira, concéntrate aquí. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. En la Nueva Versión Internacional, en esta no, en la Nueva Versión Internacional, no, ese es el 3. No, el 11.2, déjalo en el 2. Dice, por la fe aprobaron los antiguos. Aprobaron los antiguos por la fe. Es decir, la fe que vence es una fe que aprueba las circunstancias y los problemas de la vida. ¿A qué antiguos se refiere? Pues se refiere a los antiguos como José, como Moisés, como Abraham y como tantos otros que son ejemplos para nosotros de lo que es una fe que vence, como la que hemos visto antes de Abraham, o como la de José, que a pesar de que fue envidiado y vendido y casi matado por sus hermanos, él siguió adelante confiando en el Dios que le había prometido y que le había hablado y que le había traído sueños a su vida, en el Dios de sus padres. Como José, que fue vendido, maltratado, envidiado, casi muerto, metido con esclavos, engañado por la mujer de Potifar, metido en la cárcel, pero Dios estaba con él porque él estaba con Dios. Y esa fe de José fue la que le mantuvo en los momentos difíciles de la vida. Y hoy, hermanos míos, estamos viviendo momentos muy difíciles en la vida. El Señor viene pronto. La tierra gime. Terremotos, volcanes, todo lo demás. La tierra está gimiendo porque está deseando que venga el Señor y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hoy más que nunca se necesita una fe que venza. Hoy más que nunca tenemos que saber qué es la fe que vence. No es la fe esta simple que dice, bueno, sea lo que Dios quiera. No, es la fe que se viene abajo cuando Dios no hace lo que yo quiero. No es la fe que se viene abajo cuando Dios hace lo contrario. No es la fe que se viene abajo cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando no hay un trabajo. No. La fe que vence es la fe que sigue adelante, confiado en la mano y en las promesas del Señor, porque fiel es Dios para resucitar cualquier cosa, que se haya muerto, sueño o lo que sea. Y esta palabra es más necesaria que nunca hoy, porque cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero no la fe simple y sencilla. No, yo creo en Dios. Eso no es nada. Es esta fe. La fe que sigue adelante, pase lo que pase. Se vaya quien se vaya. Deje quien deje. Sigue adelante. Esa es la fe, que se caen las botelleros. Hablando de volcanes y terremotos, y viene un golpe, hay una botella ahí. Ya que está, voy a aprovechar un poquillo para refrescarme el gañote. Así le decimos ahí en mi pueblo, el gañote. Aleluya. Por la fe aprobaron los antiguos. José, Moisés, Abraham. Anda que Moisés
Moisito. Bueno, no os voy a contar ya porque ya sabéis todo de él, ¿no? Moisés, criado en las riquezas de Egipto por la hija del faraón. Pero Dios le despierta su corazón un día y ve a un egipcio, a un israelita siendo maltratado por un egipcio. Y se revela su corazón, mata al egipcio, se va y Dios lo lleva 40 años a un desierto y lo mantiene sin hablar con nadie. Y Dios tampoco le habla en 40 años. ¿Tú te imaginas que no sientas a Dios y que no te hable en 40 años? 40 años. Moisés podría haberle dicho a Dios, encima que estoy defendiendo a tu pueblo, encima que me has despertado, ¿dónde estás tú? Pero Moisés solamente oía, me. Esa era la voz que oía Moisés nada más. 40 años. Nos reímos, pero 40 años tiene tela marinera. Sin oír a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es cierto que existes o no? ¿O fue una alucinación mía? ¿Dónde estás? Y 40 años después, en una zarza ardiendo, Moisés va caminando por el desierto y resulta que pasó una vez, la zarza es normal que arda en el desierto. Pasa a las 4 horas y la zarza sigue ardiendo. Pasa después y ya dice, esto no es normal, macho. Esto no es normal. Y ya se va a la zarza y ahí, ¡buah! Ya oye la voz de Dios, 40 años después. Dice la Biblia que Moisés tuvo por poco el vituperio de Egipto porque andaba mirando como el invisible. Es decir, el vituperio de lo que le habían hecho y el dejar las riquezas de Egipto no le importó incluso para él mismo ser vituperado. Pero resulta que es que cuando Moisés va a Faraón y le empiezan a pasar las cosas, no dejo al pueblo. Al final sale el pueblo. El pobre ya agotado le pide ayuda a su suegro. La cantidad de cosas que le pasan en el desierto y todo lo demás. Y al final, después de todo, se pierde entrar a la tierra prometida porque le dio una vara a la roca en vez de hablarle. Y se pierde de entrar a la tierra prometida. Pero él, firme con Dios hasta el fin. Firme con el Señor. Por la fe alcanzaron a probar los antiguos. Por la fe esta iglesia tiene que continuar adelante. Por la fe todos nosotros seguiremos adelante hasta que el Señor Jesucristo venga. No por lo que vemos, no por lo que sentimos. Por la fe continuaremos para alcanzar esta ciudad para Jesucristo de Nazaret. Fuerte el aplauso al Señor. Por la fe. Aleluya. Vivimos en un sistema que es contrario a Dios, eso no hace falta que te lo diga yo. Vivimos en un sistema que es completamente contrario en los valores, en los principios, y nunca ha sido fácil ser de Dios. Pero es que hoy en día es más difícil todavía ser de Dios. Si siempre fue difícil ser cristiano o ser de Dios, hoy en día es mucho más difícil todavía. Por eso hoy más que nunca necesitamos esa fe que venza para aprobar en las tribulaciones que vengamos o que vengan a nuestra vida o que tengamos. Mateo 24:3 dice, no lo pongas, Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere. Necesitamos la fe de la perseverancia. La fe que vence es la fe que se ata a Dios y no se desata por ninguna cosa. En segundo lugar, ¿para qué necesitamos la fe que vence? Para entender los principios del reino. Hemos dicho que Dios nos sacó de las tinieblas, del reino de la esclavitud del pecado, del diablo, y nos llevó al reino de la luz. Y aquí gobiernan otros principios. Aquí gobernaba el pecado, la razón, aquí gobernaban los sentimientos y los sentidos, pero aquí gobierna la fe, aparte de otros valores. Aquí gobierna la fe. Y para entender algunos principios del reino que nos van a hacer ricos
exitosos a la hora de avanzar en el camino de Dios, necesitamos la fe. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos bien de tiempo. Hebreos 11, 3. Mira lo que dice ahí. Hebreos 11, 3. Todo junto. Por la fe entendemos. Otra vez, más fuerte. ¿Cuántos están aquí? Venga. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos lo entienden esto con su razonamiento? ¿Hay alguien que lo entienda con su mente carnal, con su razonamiento humano? ¿Tú entiendes que Dios dijera, sea el universo? Y entonces tú dices, sí, yo sé, porque claro, el principio de la física cuántica y la ley de la gravedad y no sé qué, no sé cuántas cosas. ¿Hay alguien que entienda esto aquí con su mente racional? Si alguien lo entiende, le adoramos en esta mañana, porque sería Dios. Entenderme la frase. Con nuestra mente natural, esto no se puede entender. Con nuestra mente carnal, con nuestro razonamiento humano y más después de cómo hemos sido educados la mayoría de nosotros, que hemos sido educados en universidades o en escuelas ateas y humanistas, la mayoría de nosotros. Esto no se puede entender si no es por eso dice, por la fe entendemos. Es que si no, no hay otra manera. Porque en el reino es por la fe. Y cuando tú vas caminando por la fe, obedeciendo por la fe, tú vas a darte cuenta que llegarás a recibir. Bueno, eso lo veremos ahora. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo. De tal forma, por la palabra de Dios, de forma o de modo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Hay gente que dice que Dios creó el universo de la nada. Eso no es verdad. No es verdad. ¿De qué creó Dios el universo? De la nada. No. Ahí no pone de la nada. Pone que lo que se ve, esto que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? La propia palabra de Dios, lo espiritual, pero también puede ser cosas que tú ves, los electrones, o ves los protones, o ves los neutrones, a que no los ves, pero están. Es decir, y para resumir, necesitamos la fe que vence para entender estos principios, si no, no hay manera. O por ejemplo, cuando Dios dice en Romanos, el Evangelio dice, Pablo a los romanos, en el capítulo 6, versículo 6, Romanos 6, 6, mira a ver si entiendes esto, a no ser que sea por la fe, porque esto por el razonamiento humano, dice, sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú sabías que tu viejo hombre, tu viejo yo, tu vieja naturaleza, la que tenías antes de venir a Jesucristo, dice Pablo que esa vieja naturaleza fue crucificada y muerta con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Tú entiendes eso de una manera natural? ¿A que no? ¿Sabes por qué no lo entendemos? Porque muchas veces vemos que nuestro viejo hombre está todavía, ¿qué? Muy vivo. Y todavía reaccionamos en el viejo hombre. Y todavía hablamos en el viejo hombre. Y todavía vemos en el viejo hombre. Y todavía hacemos cosas que lo hacemos como en el viejo hombre. Pero la Biblia dice que tu viejo hombre y el mío, ¿dónde está? En la cruz, crucificado con Cristo. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos? Por la fe. Y cuando tú y yo creemos que el viejo hombre está muerto y crucificado por la fe en la cruz del Calvario con Cristo y nos movemos en ese pensamiento, tú y yo vamos a tener victoria en nuestra vida cristiana. Claro. Cuando por la fe nos movemos en que Dios ha dicho que mi viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz,
yo voy a ir en victoria, porque mi viejo hombre lo voy a tener muerto y crucificado. Y todo lo que conlleva el viejo hombre, ahí se va a quedar bien muertecito para que pueda vivir en el Espíritu de Cristo. Luego, ¿para qué necesito la fe que vence? Para entender las verdades del reino. Hay verdades que no solamente son, sino por la fe. La de la constitución del universo, o esta verdad, o por ejemplo, no, Jesús dijo, dad y se os dará. ¿Cómo es eso, Señor? Aquí es, en este reino de aquí, es, dame, a la buchaca, en este reino. Y cuando vivíamos aquí, y era dame, parecía que era lo que entraba, salía un agujero que había por aquí, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahora nos vamos aquí, y dice el Señor, dad y se os dará. ¿Cómo es eso? Señor, pero si doy me voy a quedar. Pero aquí, aquí hemos comprobado, por lo menos yo lo he comprobado en mi vida, y creo que muchos de aquí también, hemos comprobado que cuando en vez de nada más que tener este movimiento, hacemos el contrario. Ostras, y nunca falta. ¡Guau! Y va saliendo, y el Señor va supliendo, porque según la teoría de este reino, cuando yo saco y doy, me quedo sin nada. Pero en la teoría de este reino, cuando yo saco y doy, me entra más, para que dé más, para la gloria del Señor. ¿Lo entiendes humanamente hablando? ¿A que no? Porque hay que entenderlo por la fe. Dale un aplauso al Señor. Así. Y el perdonar, y el diezmar, y tantos otros principios que nos sirven en la vida cristiana. Así que, amados míos, la fe que vence es la fe que se mueve, aunque no entienda lo que Dios le pide, ni lo comprenda y lo esté pasando mal. Por ejemplo, cuando Pedro vino de pescar toda la noche, Señor, mira, barcas vacías, no hay nada, yo soy pescador y conozco esto. Y Jesús le dice, Pedro, dice, entra mar adentro y echa la red a la derecha. ¿Qué dice este hombre? Pedro podría haber dicho, yo soy pescador. Perdona que te diga, Señor, tú eres Dios, pero yo soy pescador. ¿Le puede haber dicho Pedro eso o no? Sin embargo, Pedro dijo, Señor, no hemos pescado nada. Soy pescador, entiendo de peces, pero en tu palabra voy a echar la red. Esa es la fe que vence. No entiendo, he visto que no hay, he salido toda la noche, no he pescado nada. Ahora tú me dices que por la mañana, cuando ya los peces, se supone que los peces están por la noche, por la mañana ya no. Entonces ahora me dice que por la mañana vaya otra vez y eche la red a la derecha. En tu palabra lo voy a hacer. Y Pedro salió, y Pedro echó la red a la derecha, y Pedro pescó abundancia de peces. Pedro, una tormenta increíble. El Señor Jesús aparece y le dice, Pedro, ven para acá. Pero no con la barca, sal de la barca y ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a andar. La fe que vence es la fe que se mueve en obediencia al Señor, aunque todavía no tenga, escúchame, lo que está pidiendo. Otra vez. La fe que vence es la fe que se mueve en obediencia al Señor, aunque todavía no tenga los peces que Dios ha dicho que le va a dar. Esa es la fe que vence. Así funciona el reino de Dios. Primero, Dios nos da la certeza, la afirmación. En nuestro corazón se ancla la certeza, la garantía de que Dios va a hacer lo que ha prometido. La fe que vence es la fe que dice, Señor, tú
eres sí y amén. Tu palabra no miente. Tú quieres mi bendición. Y eso se ancla, se afirma en mi corazón. En su bondad y en su misericordia y en su amor. Y luego, en ese amor y en esa confianza me muevo para hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Y al final obtengo lo que Dios ha dicho que voy a obtener o más todavía. Esa es la fe que vence. Repasar este mensaje en internet, por favor. Este mensaje es súper importante en el día de hoy. Todos lo son, pero nos movemos en el reino de los cielos por la fe. Como te muevas por la vista, por lo que sientes, estás perdido. El diablo te llevará y te arrastrará a la corriente de este mundo. Muévete, por favor, por la fe, que es lo que Dios ha derramado en nuestro corazón. Y por último, termino ya. Necesitamos la fe que vence. Hemos dicho, número 1, para superar los problemas y circunstancias de la vida. Por la fe fueron aprobados los antiguos. Número 2, necesitamos la fe para entender las verdades del reino. Y número 3, necesitamos la fe que vence para vivir las verdades de la palabra. Vivirlas. Porque vivimos en un mundo contrario a los valores, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Nosotros, la vida de los cristianos es locura para el mundo. Si tú eres un verdadero cristiano, la vida tuya es una locura para el mundo, que no entiende. ¿Cuántas veces nos han dicho un montón de cosas? Pero yo no entiendo cómo... El mundo, por ejemplo, he puesto aquí unas cuantas cosas, ¿no? El mundo no puede entender cómo nosotros podemos ser felices cuando damos, más que cuando recibimos incluso. El mundo no puede entender cómo yo puedo perdonar a otra persona cuando tendría suficiente motivo como para estar enojado toda la vida y tenerle rencor durante toda la vida por lo que me ha hecho. ¿Está entendiendo? El mundo no es capaz de entender cómo yo soy capaz de dar y ser feliz dando y sirviendo a los demás y sirviendo a Dios. A una costa de mi tiempo, de mi descanso o de mi dinero. El mundo no puede entender cómo yo soy capaz de perdonar a alguien que me ha agraviado tanto. Y hay ejemplos por ahí seguro que entre nosotros, pero de grandes siervos de Dios. Gigi Ávila perdonó, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, al que mató a su hija. Fue a la cárcel a hablar con él y le perdonó. El mundo no puede entender eso, porque se escapa de su razonamiento. El mundo no puede entender, por ejemplo, cómo podemos tener paz en medio de las circunstancias difíciles de la vida, porque el príncipe de paz está dentro de nosotros. El mundo no puede entender cómo podemos abandonar un estilo de vida de libertinaje o de fiestas y entramos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. El mundo no puede entender por qué tú hoy, domingo por la mañana, estás aquí en este culto y no estás viendo el fútbol o no estás con tus hijos paseando o no estás... El mundo eso no lo puede entender. Pero estamos en el mejor lugar del mundo. Tiempo es para todo. Por eso no entiendo a los cristianos que no tienen para darle ni siquiera 2 horas en un culto al Señor y luego quieren estar toda la eternidad con Él en el reino de los cielos. ¿Tú entiendes eso? Que no quieras darle ni siquiera un culto al Señor y luego digas, no, yo me quiero marchar, cuando me marche me voy con el Señor. ¿Para qué quieres irte con Él? Si allí vas a estar en un culto continuo durante toda la eternidad y aquí no le das ni 2 horas. Pero la mayoría del mundo no lo entiende. No entiende cómo podemos perdonar, cómo podemos tener paz, cómo podemos darnos nuestra vida a los demás, servir a los demás en cualquier lugar, limpiando de ujier, en la música, en lo que sea. El mundo no lo entiende, eso es locura. El mundo no entiende que los domingos vengamos aquí a adorar al Señor. El mundo no entiende que le demos nuestros diezmos al Señor. ¡Oh! Y tú vas allí, das el diezmo y das la ofrenda. Sí, cuidado que el pastor se lo va a quedar todo. No, el pastor no, ya tiene su sueldo. Tú le dices, el pastor tiene su sueldo ya. Pero aunque no lo tuviera, no me quedaría con nada. El mundo no entiende eso. Pero nosotros lo entendemos por la fe. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar. Aleluya. Yo no sé si tú necesitas la fe que vence, pero yo sí. Estamos en tiempos donde como tu fe se enfríe,
Ay, amigo. Estamos en tiempos donde no nos podemos descuidar. Pon la canción, Israel. Estamos en tiempos donde no nos podemos descuidar. Necesitamos que Dios fortalezca nuestra fe. ¿Cuánto lo necesita? Yo necesito que Dios fortalezca mi fe. Vamos a adorar al Señor con esta canción. Y mientras adoramos, le pedimos al Señor, Padre, fortalece mi fe. Aumenta mi fe. Llévame a aguas profundas. Aunque mis pies fallen, aunque no sienta la tierra debajo de mis pies, venga lo que venga a mi vida, vengan los problemas, los venceré en tu nombre y por la fe.